Muchas señor, gracias. se escucha muy bien. Bueno, en este momento entonces empezamos con la grabación de la sesión del día de hoy. Antes de que podamos continuar, pues es importante mencionarle, como ustedes ya saben, que es ideal que podamos mantener los micrófonos en silencio y que solamente pueda hablar aquella persona que tiene la palabra para que nos podamos entender, porque muchas personas y eso dificulta cuando estamos hablando todos al tiempo. Si alguien quiere participar, por favor también puede escribir por el chat y allí yo les voy a ir dando la palabra. Bueno, les agradezco mucho. Vamos a iniciar. Pues la idea es empezar contándoles que a mí me corresponde trabajar con ustedes lo que tiene que ver con la evidencia 4 y la evidencia 6, que en principio creo que fue brindada al profesor Víctor, pero que luego desde Bogotá pues nos reprogramaron y a mí me colocaron dichas evidencias. Primero quiero contarles que, como ustedes saben, ustedes trabajan en este momento por proyectos y eso quiere decir que ustedes van a tener diferentes etapas a lo largo de su carrera. En este momento ustedes están en una fase que es la fase de análisis. Y esa fase de análisis contempla la competencia que a mí me corresponde, que se denomina promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza y los contextos laboral y social. Y ya la vez pasada que tuvimos la oportunidad de trabajar o de ver el tema de trabajo colaborativo, les explicaba que esta competencia está relacionada sobre todo, o tiene que ver sobre todo, con las relaciones que uno va a ir realizando, tanto en el contexto social como en el contexto laboral. Y esas relaciones obviamente nos van a ir mostrando, nos van a ir brindando algunos beneficios que van a ser fundamentales para el resto de nuestras vidas. El resultado de aprendizaje que nosotros vamos a trabajar aquí se denomina redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva. Es decir, que el tema central de este resultado de aprendizaje es que ustedes puedan centrarse en lo que tiene que ver con su proyecto de vida. Tema que seguramente ya la mayoría o todos ustedes ya han venido trabajando en algunas oportunidades o han ido reorganizando con el paso del tiempo. Continuando, quisiera pedirles el favor que alguno de ustedes me cuente un poco con el profesor Víctor o con el instructor Víctor qué vieron, dónde quedaron, cuáles fueron los compromisos y también si ustedes ya tienen claridad acerca de las dos evidencias que deben presentar. Entonces voy a darle la palabra a quien la pida por favor por el chat para que vayamos avanzando y saber desde dónde puedo ir construyendo con ustedes. ¿Alguien puede contarme entonces, vuelvo a repetir, qué vieron con el profesor Víctor y si ya tienen claro cuáles son las dos evidencias que deben presentar, haciendo referencia tanto a la evidencia 4 como a la 6? Carlos Mendoza, hola. Profe, ¿qué te explico? Daniel, sí, te escucho, Daniel. Pues lo que nosotros vimos, pues alcanzamos a ver todo y él nos explicó más o menos lo que teníamos que hacer y pues ya yo pienso que esta clase sería más como para referencia como de dudas que hubiéramos tenido, pues ya que pues me parece que le explicó todo y nos mostró pantalla, nos mostró todo y cómo se debía solucionar. Ok. Bien, Daniel. ¿Y cuáles fueron las evidencias o el que les dijo acerca de las evidencias? ¿Qué es lo que deben entregar, Daniel? Yo, profe. Pues tenemos que entregar un mapa conceptual y tenemos que entregar un cuadro DOFA, unas preguntas DOFA que teníamos, pues es un taller que lo teníamos que solucionar respecto a, pues a la temática, no, como a la lectura que nos dio en la misma plataforma. Bien, Daniel. Ahora pregunto, ¿todos están de acuerdo con eso o consideran que es otra cosa o cómo lo entendieron ustedes? Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Sí, señor. Profesor, bueno, yo tengo entendido lo siguiente. Son dos actividades de las que hablamos en la videoconferencia anterior con el profesor Víctor. Él nos hablaba
de que tenemos que realizar una matriz DOFA acerca de nuestro proyecto de vida. Eso en cuanto a la evidencia 6. Esta evidencia 6 estaba, digamos, enfocada a la evidencia, o sea, iba muy ligada a la evidencia 4. La evidencia 4 se trata de un cuestionario de análisis, también relacionado con el proyecto de vida y con la matriz DOFA. Entonces son 10 preguntas. En la actividad 4 son 10 preguntas que yo considero que están sencillas porque en el material que nos dan, en el material de estudio que nos dan, ahí están todas las respuestas. Súper, Pati, muy bien. Bien. Y en cuanto a la actividad 6, que es la matriz DOFA, pues también simplemente es comentar acerca de los sueños, expectativas que tenemos y hacer la matriz DOFA, cuáles son las debilidades, las fortalezas. Eso fue pues para mi concepto está claro. Bueno, muy bien, Patri, te agradecemos muchísimo. Entonces, ya lo que Patri acaba de mencionar es exactamente lo que ustedes deben entregar. Son esas 2 evidencias. Hay un cuestionario que corresponde a la evidencia 4, que el cuestionario de hecho está en el material de apoyo, y en la evidencia 6 lo que deben hacer es una matriz DOFA. Pero yo no sabía que ya habían avanzado en esto, digamos que yo había montado para explicarles todo, pero si ya lo han hecho, está muy bien. Ahora, lo que podemos aprovechar es para que entonces podamos despejar algunas dudas que tengan acerca de las preguntas, acerca de algunos puntos, incluso sobre la matriz DOFA. La idea entonces es poderlos escuchar. Ustedes van pidiendo la palabra y allí vamos avanzando y vamos colaborándonos en este aspecto. ¿Qué preguntas tienen? Profe, pues buenas noches. Habla con Andrés. Yo tengo una pregunta acerca de la evidencia 6 sobre la realización. ¿Sí me escucha bien? Sí, dale Andrés, te escucho. Bueno, la pregunta es sobre la realización de la evidencia 6 en el cuadro que dice matriz DOFA. Hay unas 6 preguntas que uno va respondiendo la 1, la 2 y de la 3 en adelante son en el cuadro, sino que es que yo estoy como confundido en la 5, no sé cómo realizarla, la 4. La verdad estoy muy perdido para hacer eso. A ver si usted me puede ayudar. Bueno, tú te refieres específicamente a la evidencia 6, ¿sí? Sí, profe. Es decir que la 4 está clara, Andrés. Sí, señor, la 4 está clara, la evidencia 4 ya la tengo pues Muy ya bien. realizada, sino que tengo pues como en todas las preguntas la evidencia 6. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es que ahora voy a detenerme para explicar la evidencia 6 con el objetivo de que haya mayor claridad. Sin embargo, referente a la evidencia 4, resulta que ustedes tienen 10 preguntas que deben contestar de la evidencia 4. Pero la pregunta número 1 dice, ¿qué ideas reflejan la planeación estratégica personal? Indique mínimo 2 ideas. La segunda dice, ¿qué elementos pueden presentar la planeación estratégica para el individuo? Mencione mínimo 3 elementos. Desde mi punto de vista, esas 2 preguntas, digamos que se tocan la una con la otra. Es decir, es muy complejo poder establecer la diferencia entre la 1 y la 2. Entonces, como yo voy a ser quien va a revisar la evidencia, yo les voy a solicitar a ustedes que no hagan la evidencia 1, la pregunta 1, que no respondan la 1, para que luego en la 2 no vayan a responder cosas muy parecidas. Es decir, que trabajen solamente desde la 2 hasta la número 10. Repito, que la pregunta número 1, por favor, no la trabajen. ¿Eso está claro? Bueno, señor. Bueno, sí, señor. Profe. listo. claro. Entonces, pero antes de poder explicar la número 6, yo quiero preguntar si algunas personas tienen otras preguntas de pronto que tengan que ver con la 4, o de pronto si la pregunta que también tienen es específicamente sobre la 6, o si hay algo que no ha quedado claro. Quiero saber si hay más preguntas para que abordemos todo en el mismo momento. Profe, yo tengo una, pues Dale, con Arnoldo. referencia a ese trabajo, yo lo empecé a hacer
pero pues esas preguntas no sé si tenía que responderlas de forma personal o de forma con la lectura. Pues yo las respondí de las dos formas, pero pues necesito saber para eliminar algún trabajo. Bueno, entonces voy a retomar alguna de esas preguntas, como para dar claridad. Por ejemplo, la 4 dice, ¿a qué debe responder? La 3, ¿a qué debe responder el proyecto de vida en cuanto a la vocación? Si yo voy a responder esa pregunta, lo mínimo que tengo que tener claro primero es qué es vocación. Y segundo, debo tener claro qué es proyecto de vida. Entonces, como la vocación es la que permite que yo decida qué proyecto de vida es el que voy a realizar, entonces esa pregunta estaría relacionada sobre todo con lo que tiene que ver con el tema en general. Es decir, yo voy a plantear que, claro que yo puedo poner un ejemplo y ese ejemplo lo puedo aplicar a mi vida específicamente. Voy a poner un ejemplo. Yo desde muy pequeño, o alguno de ustedes podría pensar, desde muy pequeño he querido o he tenido la vocación de ser sacerdote. Entonces, ser sacerdote o ese deseo de ser sacerdote ha nacido digamos, porque hubo una persona muy cercana a mí que todo el tiempo me hablaba de Dios, y estoy poniendo un ejemplo, y me explicaba lo hermoso que es esa relación con Dios. Entonces, esa vocación la tengo desde muy niño y esa vocación es importante para mi proyecto de vida porque tal cosa, tú allí es donde debes unir tanto el concepto de vocación con el de proyecto de vida. Es decir, eso que estás diciendo podría aplicar para cualquier proyecto de vida y para cualquier vocación. Pero normalmente cuando yo voy a dar respuesta a una pregunta, es poner un ejemplo por claridad. En este caso, ese ejemplo debe llevarnos a entender la relación que existe, sobre todo entre el concepto de vocación y el concepto de proyecto de vida. Eso podría ser un ejemplo, pero tú también podrías decir, por ejemplo, la pregunta dice a qué debe responder el proyecto de vida en cuanto a la vocación. Entonces tú podrías decir, una persona puede tener una vocación desde hace muchísimos años o desde tal momento, y esa vocación está unada al proyecto de vida en el sentido de que de esa vocación hace que todo lo que la persona piense, que lo que la persona desee, está organizado para una consecución de esa vocación en el futuro. Es decir, se puede explicar tanto en términos generales como en términos de lo individual. Pregunto, no sé si eso es claro. Creo que preguntó Daniel. Sí, profe, ya clarísimo. Sí, bueno, quiero saber si hay alguna otra pregunta o a explicar entonces la evidencia 6. ¿Hay algo? Eso puedo preguntar si lo puedo hacer en casilla, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es compartirles la pantalla para que podamos ver una partecita de la presentación que se trabaja la evidencia 6. Vuelvo a preguntar, antes de explicar la evidencia 6, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que podamos mirar la evidencia 6. ¿Allí están viendo la pantalla? Afirma, profesor. Sí, señor, estamos viendo la pantalla. Entonces, miren, como les decía ahorita, si ustedes ven, ahí están las 10 preguntas que corresponden a la evidencia 4. Y la primera pregunta tiene un no, porque la idea es que ustedes no respondan esa primera pregunta. Voy a tratar de ir pasando rápido. Bueno, aquí está entonces la evidencia número 6. La evidencia 6, lo primero que ustedes tienen que hacer es plantear 3 objetivos que hagan parte de su proyecto de vida. 3 objetivos que hagan parte de su proyecto de vida. Lo segundo, identificarse ustedes como el actor principal de su vida, teniendo esa parte en cuenta para el momento en que van a responder las preguntas. Cuando yo digo que ustedes tienen que identificarse como el actor principal,
es que no van a especificar nada de lo que las otras personas pueden estar pensando acerca de ustedes o lo que las otras personas están esperando de ustedes, no lo que ustedes quieren conseguir. La primera pregunta entonces allí en ese punto 2 dice, ¿quién es usted en el entorno familiar, laboral y académico? Y ustedes lo que tienen que decir básicamente allí es cuál es el rol que ustedes cumplen en esos contextos. Si yo voy a hablar de quién soy yo en el entorno familiar o en mi contexto familiar, yo tendría que plantear como que en mi familia yo vivo o pertenezco a una familia que está conformada de tal manera. El rol que yo cumplo en esa familia, en primera instancia, vamos a suponer que yo vivo con mi mamá y con otro hermano y mi papá, digamos, somos 4. Entonces, lo primero que voy a plantear es que en ese entorno familiar, pues yo soy uno de los hijos de ese grupo familiar. Pero que además de ser un hijo, a mí me corresponde en la casa colaborar con ciertas actividades. O digamos que mi papel, el rol que yo cumplo dentro de la casa, está ligado a una cantidad de funciones que yo tengo que cumplir como hijo. Pero si además de ser hijo ahorita tengo una función que ya estoy trabajando, entonces también hay una función proveedora. Digamos que a mí me corresponde en la casa también cumplir con, digamos, pagar una parte de la red o tal cosa, pero también en mi familia cumplo un papel importante porque soy la persona que siempre está pendiente de mirar cómo está mi papá, cómo está mi mamá y mi hermano, para poder brindarles, por ejemplo, apoyo emocional. Sí, estoy hablando de diferentes cosas para poder especificar cómo ustedes van a plantear el rol que ustedes tienen dentro del entorno del contexto familiar. ¿Sí? Ese es uno. Ahí también tendrán que hablar de ese mismo ejemplo, pero en el contexto laboral. Es decir, si algunos están laborando, van a poner, en mi trabajo yo cumplo la función de tal, en ese grupo somos tantas personas, digamos que mi relación con los compañeros. Es decir, ahí de lo que se trata es de describir un poco el rol que ustedes juegan en ese contexto laboral. Y lo mismo ocurre en el académico, ya cuando estuvimos haciendo lo que tiene que ver con trabajo colaborativo, pues organizamos unos grupos de trabajo. Entonces, con mi equipo de trabajo, el rol que yo cumplo dentro de mi equipo de trabajo es que yo soy la persona que sobre todo se encarga de tal cosa. Digamos, cuando nosotros tenemos que realizar alguna actividad, algún escrito, soy yo la persona que lidera el grupo en cuanto a cómo tiene que estar escrito ese informe. No sé, la idea es que ustedes expliquen ahí cuál es ese rol. Profe. Dale. Profe, mi nombre es Marco Giraldo. Marco, te escucho. Es que estoy desde el celular de mi hijo. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy acá mirando pues, el material que sale en la plataforma pues, para poder empezar también a trabajarlo de la mano y la explicación. Pero el que me aparece a mí en la evidencia 6 es diferente al que usted nos está mostrando en este momento en pantalla. ¿Qué te aparece, Marco? No, lo que pasa es que en la evidencia subida no está es como tal la primera que él está mostrando ahí en la pantalla, está como desde la segunda. Ok, lo que pasa es que cuando ustedes vayan a hacer la matriz, ese primer punto que les estoy especificando ahí que dice plantear los 3 objetivos, ese debe estar en la matriz. Entonces yo, antes de explicarles la matriz, ya les estoy diciendo que deben tener en cuenta esos 3 objetivos, porque si no la matriz no. Recuerden que la matriz básicamente es un diagnóstico de algo específico. Es decir, la matriz me va a decir cómo estoy yo en cuanto a fortalezas, cómo estoy yo en cuanto a amenazas, de un aspecto específico. Y ese aspecto específico es un objetivo que ustedes tienen en su proyecto de vida. Por eso, ahorita yo les voy a explicar más claramente cómo ustedes van a desarrollar o cómo van a trabajar con esos 3 objetivos. Por ahorita quiero que lo que deben tener claro es que deben plantear 3 objetivos y que esos 3 objetivos se deben trabajar en la matriz DOFA. Por ahorita tengan en cuenta eso. Ahora, Marco, te pregunto, ¿qué es lo que tú encuentras en ese material que me dices que es diferente? Profe, lo que decía la compañera es que, digamos, en el material que aparece acá empieza como desde el segundo punto que usted tiene, entonces no, pues por eso como que no cuadra. Listo, Marco. Entonces, seguramente más adelante
En el material te habla de los 3 objetivos, pero como yo quiero que tengan claro que hay que trabajar es con esos 3 objetivos, por eso lo planteo en el punto 1. Pensando en que cuando ustedes trabajen ese punto 1 va a ser mucho más fácil desarrollar luego la matriz DOFA. Es decir, yo planteo mis 3 objetivos y ese es digamos, ese es el insumo fundamental para el trabajo de la matriz DOFA que ahorita les voy a explicar más claramente, y si de pronto no está muy claro, yo vuelvo y lo repito hasta que quede lo suficientemente claro para todos. Entonces, luego ahí en esa segunda línea del segundo punto dice, describa las metas, los sueños y las expectativas que tiene claras en este momento de la vida, Luego en el tercer punto dice, analizar las variables internas, preguntándose y escribiendo qué fortalezas tengo. Un segundito, yo corro aquí este elementito aquí, listo. Analizar las variables internas, preguntándose y escribiendo qué fortalezas tengo como persona que contribuyen a lograr mis metas, mis sueños y mis expectativas. ¿Qué fortalezas? Pues es uno de los elementos de la matriz DOFA. Entonces, si ustedes lo van respondiendo aquí, luego ya la matriz DOFA les va a quedar mucho más fácil de resolver. El cuarto punto, identificar qué debilidades tengo como persona que me impiden lograr mis metas, mis sueños y o mis expectativas. Tener en cuenta aspectos de su personalidad, carácter, actitudes, forma de reaccionar y de actuar frente a las diferentes circunstancias de la vida. Yo no sé si con Víctor tuvieron la posibilidad de trabajar esto, pero para mí es fundamental, no solamente porque ustedes entreguen una evidencia. Yo creo que entregar la evidencia es simplemente un trabajo más en la carrera que ustedes están haciendo. Pero la idea es que este ejercicio se lo tomen como un ejercicio propio, es decir, un ejercicio que les va a permitir crecer a ustedes como personas y sobre todo organizar lo que tiene que ver con las metas de ustedes y con su proyecto de vida. No es porque me lo deban entregar bien bonito, es porque es algo que va más allá de ser un trabajo, es algo que les va a permitir avanzar como personas. Entonces, como tiene que ver con la identificación de muchas cosas, de fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, pues esto implica que uno tenga que hacer un trabajo serio donde se pregunte y se responda de manera clara. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de cuáles son esas debilidades que tengo para lograr mis metas, lo que yo les estoy pidiendo aquí es que sean claros y sinceros no solamente conmigo, porque pues simplemente yo soy una ave de paso, que lo hagan con ustedes, que realmente hagan un ejercicio de interiorización, donde se pregunten cuáles son esas debilidades que de pronto pueden tener en su personalidad. Por ejemplo, es probable que yo sea un buen líder, que sea una buena persona, que me vaya muy bien, pero un problema que tengo es que yo a veces exploto muy fácil, ¿sí? Que tengo dificultades para autorregularme. Y si yo tengo dificultades para autorregularme, pues eso me va a traer muchos problemas, tanto en el campo social, amoroso, familiar, como en el campo, digamos, laboral. Entonces, la idea primera es identificar esos aspectos y ser claros con ustedes. En el carácter, de pronto ahí les he planteado incluso el tema de las actitudes, que de pronto puede ser que yo, por ejemplo, plantee, no, es que en mi personalidad a veces soy muy perezoso para ciertas cosas. Si ustedes lo plantean bien en la matriz DOFA como un diagnóstico que se están haciendo, probablemente cuando planteen las estrategias van a encontrar una solución que les va a permitir mejorar esa condición. ¿Sí? Entonces, por favor, allí hagan un trabajo muy juicioso, donde realmente sean claros, como les dije, sobre todo con ustedes mismos. Bien, pregunto, ¿hasta ahí vamos claros en lo que sería la evidencia 6? Digamos que es la primera parte para poder luego hacer la matriz DOFA. Es que en la matriz DOFA ustedes no deben ingresar de una diligenciada. Lo que ustedes deben hacer es, aparte, ir sacando los elementos necesarios que van a colocar luego en la matriz. ¿Hasta allí está enredado? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Tengo el gusto? Wilmar Leal. Mucho Wilmar, gusto, gracias. profe. Me tardé un poquito en conectarme, no hallaba el camino, pero cacharreando lo logré. Bueno, muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Respecto al segundo punto, en donde debo yo, digamos, pues identificarme como el actor principal de mi vida en el entorno familiar, laboral y académico y los roles que cumplo, ¿sí? Yo no
segregué los 3 puntos, sino que lo hice en un solo, globalicé todo como a manera de escrito, ¿sí? No hice entorno familiar, entorno laboral, sino todo digamos, en un solo escrito, por decirlo de alguna manera. Bien. Sí, está bien así. Ahí no hay inconveniente. Lo que yo te quiero decir o plantear muy respetuosamente es que yo lo que espero es que lo que pasa es que es muy complicado, y te lo digo por el trabajo que yo he hecho en muchas oportunidades como psicólogo clínico, atendiendo diferentes tipos de personas, jóvenes, niños, adultos, bueno, diferentes momentos del desarrollo, que una persona cumpla el mismo rol tanto en el ámbito familiar, laboral como académico. Es decir, lo normal o lo que uno espera, lo estándar, es que los seres humanos no nos comportemos igual en todos los lugares. Es decir, nosotros tenemos una variación de acuerdo al contexto en el que nosotros estamos. O sea, es probable que alguien nos conozca de una forma, digamos que en esencia somos lo mismo, pero tenemos algunos comportamientos dependiendo también de los otros, del contexto, de la relación que hay con los otros. Entonces, si tú lo planteas allí de esa forma, va a quedar como que en los 3 contextos tú cumples el mismo rol, a no ser que lo hayas especificado para que yo lo pueda entender. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí, señor, comprendo muy bien. Gracias, profe, muy amable. Entonces, si está de esa forma, no hay problema, pero si yo no voy a lograr entender cuál es la diferencia del rol que tú cumples en esos aspectos, pues me va a quedar muy difícil poder comprender un poco cómo funcionas. Sí, señor, entiendo. Ay, qué pena. Una pregunta, dime. Sí, profe, lo siguiente. A mí me pasó igual que el compañero. Yo también hice lo mismo. Globalicé todo. El entorno fue un solo porque, pues, primero que todo, considero que en este grupo hay personas de todas las edades y de pronto dentro de todos los entornos. Habrán chicos que son muy jóvenes y que no han tenido la oportunidad de laborar o no laboran en el momento. Entonces, de pronto no tienen digamos, la facilidad de expresar su ambiente laboral, lógicamente. Como vemos otros que en el momento estamos desempleados, pues yo dije, bueno, yo tengo experiencia laboral, pero en el momento no estoy laborando. Entonces, ¿qué coloco? Entorno familiar, pues sí, uno lógicamente desde, pues, en todas las edades tiene un entorno familiar. Y el académico, pues hace muchos años que yo no estudiaba, hasta ahora que me pongo otra vez en la tarea de aprender un poquito más. Entonces, pues ahí también se nos facilita, pero yo hice digamos, o sea, uní todo y respondí ese punto. Entonces, pues ahora que usted dice que hay que especificar o aclarar un poco, o detallar un poco, pues en este caso, por ejemplo, en lo laboral, podría colocar, digamos, digamos, podría relatar algo teniendo en cuenta mi experiencia pasada. Sí, Patri, muchas gracias por esa pregunta. Y total, lo que tú dices es totalmente cierto. Entonces, hay unas características que tú tienes, Patri, que te identifican como persona en el contexto laboral, independientemente de si en este momento estés trabajando o no. Digamos, puede ser que en los anteriores trabajos tú te has reconocido, te has identificado como una persona responsable, como una persona colaboradora, con los compañeros, como una persona que se preocupa. Entonces, esos elementos los puedes poner allí en lo laboral, aunque en el momento no estés laborando. ¿Sí? Y lo mismo en lo académico, es decir, tú ingresaste ahorita hasta ahora en este grupo, pero igual ya tienes una experiencia en lo académico de años atrás, donde tú puedes evidenciar cómo eres cuando te toca cumplir con ese rol de aprendiz o de estudiante. ¿Sí? Ok, listo, profe, gracias. Bien. Quedó claro, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que vamos a abordar aquí o continuamos? Bueno, entonces paso a la siguiente. Profe, disculpe. Dale, te escucho. Qué pena, lo que pasa es que como el profesor Víctor ya nos había explicado las evidencias, pensé que se iban a trabajar con él. Yo ya las desarrollé y las subí. Hay posibilidad de que pronto se pueda entrar y revisar a ver si hay algún cambio que hacer.
ser? Sí, perfecto. La idea mía es que yo entro, los que ya tienen las evidencias, como hice la vez pasada, les reviso, les digo si corresponde o no, si deben hacer algún cambio, entonces no hay problema. Y si es necesario hacer algún cambio, pues simplemente la suben con el cambio que le realizan y ya, no hay problema. ¿Ok? A la luz de la gente. No sé quién está cantando por allí, pero no nos está dejando continuar en este momento. Porfa, coloquen los micrófonos en silencio y si alguien quiere hablar, pide la palabra y yo se la doy como les dije al principio. Bien, hablando de la evidencia 6, entonces pasando a la otra lámina, no sé si la compañera que preguntó le quedó claro o quedó algo ahí enredado. Bueno, parece que quedó bien. Pasemos a la otra lámina donde dice que ya ustedes con ese insumo que les planteé al principio deben realizar la matriz DOFA. Y allí lo que deben tener en cuenta entonces son dos aspectos importantes en la matriz DOFA. El primero es que deben identificar cuáles son las variables externas que pueden ser, en este caso, una solución o un obstáculo para la realización de lo que ustedes tienen planeado en los diferentes ámbitos de sus vidas. ¿Sí? Además de eso, de plantear cuáles son esas variables externas, ahora vamos a hablar un poco sobre ellas para ver si están claras o no, porque la idea es que ustedes puedan tener el insumo necesario para realizar su trabajo. En el punto 6 lo que deben hacer es plantear la estrategia DO, FO, DA y FA y las actividades o acciones que deberían desarrollar en su proyecto de vida para alcanzar sus objetivos, sueños, expectativas. En la primera, recuerden que lo que tienen que hacer es identificar qué tipo de variables son las que están incidiendo. Y en la segunda, deben plantear cuáles son las estrategias para mejorar esas condiciones que pueden estar presentando. Entonces, hago una primera pregunta para que porfa me colaboren. ¿Ustedes tienen claro cuáles son las variables externas y cuáles son las internas? ¿Alguien que me responda o nos colabore en esa parte? Profe, Marco Giraldo, las internas pues son las debilidades y las fortalezas de uno como persona. Ajá. Y las externas pues son digamos así, las trabas que puedan encontrar en el medio, digamos, las inconvenientes que se puedan presentar para llegar a cumplir con ese proyecto. Súper, Marco. Ahora una pregunta importante y es, ¿por qué consideramos que unas son internas y las otras son externas? O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia entre unas y otras? Profe, disculpe, Wilmar. Wilmar. Sí, señor. Pero Wilmar, dame un segundito. Es que no sé si Marco, que fue el primero que dijo, nos quisiera complementar. Ok. Y te doy la palabra, Wilmar. Marco, ¿quieres complementar? Sí. Dale. Pues, profe, las internas, la diferencia es que las internas van de acuerdo a la personalidad de cada uno, ¿sí? O sea, son sus cualidades y sus debilidades. ¿Ah? ¿Y las externas? Las externas pues tienen que ver con el medio que lo rodea. Ok. Wilmar, ahora sí, ¿tú quieres completar, por favor? Sí, señor. Lo que yo entendí es que las variables internas son las que nosotros podemos controlar, ¿sí? Las variables externas son las que no podemos controlar, las que tenemos es que combatir o aprovechar, pero no dependen de nosotros propiamente. Muy bien, muy bien. Entre los dos hicieron una definición muy clara de lo que son las variables externas e internas. Todos dos tocaron puntos importantes porque este aspecto que mencionaba ahorita Marco de la personalidad también es importante en lo que tiene que ver con esas variables internas y que ahorita vamos a desarrollar mejor. Quiero preguntar si alguien de los que está allí no entendió muy bien por qué es externa y por qué interna, y si ya todos entendieron, pues está súper. Pero hay alguien que no lo comprendió para en el momento en que tenga que hacer el trabajo. Bueno, parece que está claro. Entonces, ya pasando a lo que tiene que ver con la matriz DOFA, yo les decía o les contaba ahorita que básicamente la matriz DOFA es un diagnóstico. La matriz DOFA no solamente es utilizada para hacer este tema de proyecto de vida. La matriz DOFA, de hecho, de trabajo, sobre todo en las organizaciones y también en el ámbito personal. Es para hacer un diagnóstico
de cómo estamos funcionando en algún objetivo o en algún aspecto específico. Cuando yo les dije al principio, cuando empecé... Cuando decide la cámara. Porfa. Yo también lo veo. Su mamá dijo que no, que ahí eso dice no como da. que yo también lo veo. Es como... Mañana, ya no puedo ver la Porfa, profesora. pongamos en silencio. La profesora Voy a mirar quién, para ver si podemos controlar esta variable. Juan Lara. A ver. Hola, hola. Juan Lara, profe, ¿me escuchas? Sí, habla Juan. Juan, cuéntanos. No, perdón, que Juan Lara tenía el micro abierto. Ah, ok, es que no lo, como tengo aquí presentando, no lo logro, no lo veo aquí. Bueno, ya creo que Juan lo debe haber silenciado. Entonces, continuando, recuerden que al principio les hablé de los 3 objetivos que debían tener en cuenta en el proyecto de vida. Si ustedes ven esta matriz, que es una matriz básicamente de 2×3, porque, bueno, ya completando con el objetivo que se mete allí, pero realmente es de 2×3. En esta matriz vamos a encontrar en este primer cuadrito que dice objetivo del proyecto. Ahí es donde ustedes deben poner esos objetivos que pusieron al inicio, cuando empezaron a escribir por allá en una hojita. Es decir, ustedes pueden hacerlo de 2 maneras. Una, aquí donde dice objetivo del proyecto pueden colocar los 3 objetivos. Ahí como en una lista. Y con cada uno de los objetivos van respondiendo o van diligenciando cada uno de los cuadros que están tanto en las columnas o más bien donde se encuentran las columnas con las filas. ¿Sí? Algunas personas lo han hecho así, otras dicen, no, yo considero que voy a hacer una matriz DOFA por cada uno de los objetivos. Bueno, no hay problema. Yo le recibo una matriz por un objetivo o una matriz por los 3 objetivos, no hay problema. Ahí ustedes lo pueden hacer como lo consideren. Entonces, lo que nos estamos encontrando aquí es que en las columnas tenemos la primera columna, objetivo del proyecto de vida, y están las oportunidades y las amenazas, que son las variables del ámbito externo. En la segunda columna tenemos las debilidades, las debilidades, que es una de las variables del ámbito interno, y abajo tenemos la estrategia DO y las estrategias DA. Estas se llaman estrategias DO porque es la unión entre debilidades y oportunidades. Y la otra es la unión entre debilidades y amenazas. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con fortalezas. Es un poco así como funciona la matriz DOFA. Quiero preguntar o quiero saber si hay preguntas acerca de cómo la van a diligenciar o si eso está claro. Profe, una pregunta. La forma de diligenciarla, por ejemplo, como esto está dividido por puntos, entonces, por ejemplo, la debilidad sería un punto, solo relleno el cuadrito y voy pasando, o tengo que rellenar debilidades y no seguir metiéndole también oportunidades y otras cosas al mismo tiempo. Sí, muy bien, esa es una buena pregunta. Y ya la voy a retomar, pero quiero ver si hay otra pregunta acerca de esta matriz para que completemos las 2 respuestas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Le habla Alexander. Ajá, dime, Alexander. Una pregunta, o sea, ¿la matriz debe tener sí o sí 3 objetivos? Sí, la idea es que en la matriz se trabajen 3 objetivos. Y por cada objetivo debe haber una debilidad, una fortaleza, una oportunidad. Exactamente. Y debe también haber una estrategia. Por cada objetivo. Sí, ustedes están viendo en este momento la pantalla donde está lo del material de apoyo, o están viendo la presentación. La presentación, la que usted nos está presentando, la del objetivo del ser profesional en negocios. Listo, bien, muy bien. Entonces, denme un momentito, yo bajo en esta presentación para dar mayor claridad al respecto. Profe, una consulta. Dale, te escucho. Entiendo que para la elaboración de la matriz DOFA, en la parte donde dice objetivo del proyecto de vida, debo tener en cuenta lo que estoy recitando al principio, que es entorno familiar, laboral y académico, ¿o estoy equivocado? Sí, lo que es tener en cuenta eso del entorno, digamos que no lo vas a retomar en la matriz DOFA, no lo vas a retomar si
si los objetivos que piensas trabajar no hacen parte de esos contextos. Pero si hacen parte de esos contextos, tienes que retomar lo que escribiste ahí, alguno de esos. Voy a ponerte un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Resulta que uno de los aspectos que yo considero o que yo quisiera lograr es que quiero ser profesional en administración de empresas y quiero liderar entonces una empresa, una multinacional. Pero me encuentro que en los contextos o que en los diferentes entornos que yo tengo ahí, que son el familiar, el académico y el laboral, he tenido dificultades, por ejemplo, porque no, me cuesta mucho esa parte de la empatía, me cuesta mucho ponerme en el lugar del otro, pensar como el otro, saber por qué el otro piensa de esa manera, me cuesta mucho entrar a negociar con el otro. Entonces, uno de los elementos que está en los tres contextos es que yo tendría que mejorar la parte de la empatía, ¿sí? Entonces, si tú planteas ahí dentro de los objetivos, por ejemplo, quiero ser un objetivo que quiero cumplir dentro de mi proyecto de vida, es que voy a ser más empático, voy a ponerme más en el lugar del otro, voy a tratar de comprender lo que sucede con el otro. Si ese es uno de tus objetivos, pues obviamente vas a estar trabajando lo que ya escribiste al inicio. Pero si no es uno de tus objetivos, sino que vas a trabajar otra cosa en el cuadro, pues no vas a necesitar retomar lo que escribiste al principio. No sé si eso es claro. Ok, perfecto. Entonces, entiendo que la DOFA yo la debo realizar es con la descripción de las metas, sueños y expectativas que tenga yo en este momento. Sí, con los objetivos. Ahora, es probable que esos objetivos estén relacionados con lo de los contextos o es probable que no. Entonces, lo de los contextos va a estar en un lado y la matriz DOFA va a estar en otro lado. Disculpa, profe, qué pena. O sea que en objetivos del proyecto de vida, entonces, por ejemplo, yo pongo metas. En esas metas le pongo debilidades, fortalezas, estrategias do, estrategias fo, ¿cierto? Ajá, sí. El otro es metas, sueños. A esos sueños también le hago lo mismo, debilidades, fortalezas y a las Bien. Expectativas también. Esa es una buena pregunta, pero yo no quiero ser quien la responda, sino que quiero que algunos de tus compañeros les demos la palabra. Quiero plantear en este momento la pregunta de si es lo mismo sueños, metas y objetivos. O por lo menos, en el texto se plantea lo mismo metas que objetivos. ¿Son iguales? No. Pues para mi concepto no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues a ver, por ejemplo, yo tengo un sueño de comprarme, digamos, una blusa en este momento, ¿cierto? Pero mi meta a un corto plazo es terminar de estudiar y las expectativas que yo tengo es encontrar después de culminar los estudios un buen trabajo. Pues esas serían como las diferencias, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a otros compañeros a ver si eso que tú dices está claro. ¿Quién más quiere participar? Yo quiero hacer aporte. ¿Quién va a participar? Es que no alcanzo a mirar aquí. Edilberto. Habla Juan Carlos Lara. Edilberto, y luego escuchamos a Juan Carlos. Vamos a colocar un ejemplo que el objetivo es ser profesional en la administración de empresas. Ajá. Ese es mi objetivo. Para yo alcanzar ese objetivo debo cumplir unas metas, que es lograr aprobar cada uno de los semestres, las materias que me llevan a poder cumplir esa meta, a poder llegar a ese objetivo que es ser profesional en la administración. Dentro de esas metas hay unas expectativas y hay unos sueños. Las expectativas es cómo aprender yo para poder llegar, para poder cumplir la meta y alcanzar el objetivo. Y el sueño es lo que me fortalece para que esa meta se cumpla y así alcanzar el objetivo. Bien, Juan Carlos. Sí, señor, aquí estoy. Yo me voy más a que, bueno, hay un objetivo general, que vamos a utilizar el ejemplo del compañero, que es ser administrador de empresas. Y hay unos objetivos específicos. Dentro de esos objetivos específicos podemos poner esas metas. Las metas son, como él lo decía, pasar primer semestre, pasar todas las evaluaciones poco a poco hasta llegar a obtener el objetivo general, que es ser administrador de empresas.
el sueño es llegar a ser el mejor administrador de empresas de Colombia. Esa podría ser también una visión, que sería como un sueño. Más o menos esa es la forma que yo lo entiendo. Ok, bien. Entonces, escuchándolos a ustedes, no recuerdo el nombre de la compañera que participó inicialmente, creo que no dijo el nombre, pero ella plantea como que yo tengo un sueño y el sueño es comprarme una blusa. Digamos que los sueños tal vez van un poco más allá. Pronto una blusa es algo que uno compra, que obviamente uno la quiere tener, es muy importante, le da mucha satisfacción, pero no es un sueño como tan grande como el que uno puede tener, por ejemplo, como ustedes plantean ahorita, convertirse en profesional. Es decir, un sueño va mucho más allá de lo inmediato, no es una cosa así tan cercana, pero también está relacionado con la parte emotiva, ¿no? El sueño hace que nosotros estemos trabajando, luchemos, es decir, es algo que tenemos ahí mental, que también hace parte de las emociones y que nos hace ir hacia ese objetivo que podemos tener. Ahorita Edilberto y Juan Carlos explicaron algo muy importante, y es que los objetivos digamos que son una cosa grande. Un objetivo es algo grande que yo quiero conseguir, pero como es tan grande, podríamos pensarlo, como lo decía ahora Juan Carlos, como un objetivo general, pero para poder alcanzar ese objetivo general hay otros objetivos pequeñitos, que pronto le pueden llamar objetivos específicos, y que en el texto se reconocen como metas. Es decir, que en un objetivo pueden haber diferentes metas antes de llegar a alcanzar el objetivo, antes de alcanzar lo grande, ¿sí? Como que el objetivo es el premio mayor, pero hay unos premios secos que están antes del premio mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi sueño es ser administrador de empresas, pero para ser administrador de empresas, ahora el SENA me está brindando la posibilidad de hacer un tecnólogo, ¿cierto? Un tecnólogo en gestión, o hacer gestión logística. Ese está un paso antes de convertirme en profesional. Pero esa meta es un elemento importante para la consecución del otro título, es decir, del objetivo grande, del objetivo general, ¿sí? Lo que debemos entender aquí entonces es que un objetivo puede tener diferentes metas, pero puede ocurrir que el objetivo y la meta cumplan un mismo papel, es decir, que yo no necesite pasar por otros puntos para alcanzar el objetivo grande. Por lo tanto, ese objetivo está cumpliendo el papel de meta al mismo tiempo, porque no hay otros. O sea, no he encontrado otros que son más pequeños que ese. Pero en términos generales, casi siempre vamos a tener un objetivo y diferentes metas que nos van a permitir alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Ahí eso creo que los compañeros nos lo dejaron claro. Entonces, lo que yo les decía, vuelvo a poner aquí la imagen para contarles, y ustedes van a poner el objetivo o los objetivos, que aquí van a poner cuáles son las debilidades para alcanzar esos objetivos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Esos 4 son los elementos centrales para armar la matriz DOFA. Los otros 4 que están en el centro, que son estrategias DO, estrategias FO, estrategias DAO, estrategias FA, son estrategias que yo voy a trabajar para poder alcanzar o para mejorar esa situación que estoy viviendo allí. Por ejemplo, si ustedes ven la estrategia DO, ahí lo que se hace es una unión, como si fuera un plano cartesiano, una unión entre debilidades que está en la columna y oportunidades que está en la fila. Entonces, eso completa allí estrategias DO. Es decir, cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para que las debilidades que son del ámbito interno estén por encima, o más bien las oportunidades que en este caso son del ámbito externo, me ayuden a mejorar las debilidades que son del ámbito interno. ¿Sí? Es decir, lo que yo voy a tratar es de sacar el aspecto positivo entre la unión de las variables del ámbito interno, que son las columnas, y las variables del ámbito externo, que son las filas. No sé si eso es claro o está enredado hasta allí. Está claro, profe, ahí está claro. Está claro, pero como dicho coloquialmente, ¿no? Ajá. Yo lo que hago es, de mis debilidades y oportunidades, ¿sí?, hacer una oportunidad grande. Hacer que mi debilidad se convierta en una fortaleza utilizando la oportunidad. Súper, muy bien.
Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar la estrategia FO, lo que se está planteando hoy es que se está unida entre fortalezas y oportunidades. ¿Sí? Ahí lo que yo tengo que tratar de hacer entonces es aprovechar esas oportunidades externas y unirlas con las fortalezas que yo tengo. Si nosotros vemos fortalezas y oportunidades, pues obviamente ahí, ahí todo es bueno, son oportunidades, son cosas buenas, y cómo esas oportunidades las voy a utilizar de acuerdo a las fortalezas que yo tengo. Voy a poner un ejemplo que puede ser coloquial, que no necesariamente es del ámbito académico, laboral, pero, por ejemplo, voy a decir que vamos a suponer que yo quiero conquistar a una muchacha, ¿cierto? Pero resulta que mucha gente dice, es que para poderla conquistar la muchacha es muy bonita. Entonces uno dice, para poderla conquistar, pues entonces tiene que ser que la persona sea pinta también como la muchacha, es decir, que tenga gracia. La segunda entonces podría ser que la persona tenga mucho dinero, porque también no podemos negar que hay mujeres y hombres a los que les interesa el dinero. Entonces el dinero podría ser uno de los elementos, factores para poder conquistar a esa mujer. O puede ser que la persona no tenga ni dinero ni tampoco sea pinta, pero como decimos aquí en el Valle del Cauca, sea labioso, es decir, como que tiene mucho verde, como que tiene mucho cuento. Entonces, la persona primero ve la oportunidad, y es que ya la muchacha está allí disponible, es decir, ya la conoció, ¿cierto? Esa es una oportunidad de poderla conquistar. Ahora, ¿qué tiene que utilizar? Las fortalezas que tiene, pero no tiene plata, ni tampoco tiene gracia, pero es bueno con el verbo. Es bueno para escribir poemas, es bueno para escribir canciones, es bueno para mandar mensajes y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa oportunidad la puede aprovechar con la fortaleza que él tiene. Es decir, que ahí lo que estoy haciendo es mirando tanto la variable que está en la columna como la variable que está en la fila, y estoy buscando lo mejor para aprovechar esas dos variables, utilizando la fortaleza para aprovechar la oportunidad que tengo. Luego tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la estrategia 2. Ahí ustedes lo que están trabajando entonces son las debilidades y las oportunidades. Si nosotros miramos esos dos aspectos, pues obviamente que las oportunidades son positivas y las debilidades no tanto. Entonces, obviamente, tendríamos que mirar cómo mejorar las debilidades internas aprovechando las oportunidades que son externas. ¿Sí? Y ese tipo de cosas que yo estoy planteando allí son las estrategias, son las que irían específicamente en esos 4 cuadritos que están allí dentro de la matriz 2. Y eso es básicamente lo que deben realizar en ese punto, que son las que tenemos acá específicamente explicando las estrategias de la matriz 2. Quiero saber si hasta allí hay preguntas, está enredado o vamos bien. Pregunta, profe. Dale. Por cada estrategia, por decirlo de algún modo, mejor dicho, por cada recuadro, ¿debe ir una sola estrategia? ¿O depende de de cuántas debilidades o cuántas fortalezas debo hacer así mismo varias estrategias? Claro que sí, depende. Sin embargo, lo que yo les estoy solicitando es que por lo menos haya una estrategia. Que por lo menos haya una. Perfecto. Si usted tiene 3, 4, genial, súper, excelente. Perfecto, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta allí? Sí. Un poquito. Bueno, voy a detenerme en un aspecto que dice, hay alguna pregunta donde les dicen que cuáles son esos dos aspectos, esos dos factores o esos dos elementos que ustedes deben tener en cuenta antes de realizar la matriz DOFA. Ahí está especificado en el texto y también los planteamos aquí. El primero es que ustedes deben definir el problema, es decir, cuáles son los actores, las personas que están involucradas, el entorno, el rol de quien hace el análisis, pero recuerden de que quien hace el análisis son ustedes. Es decir, ustedes son los actores principales en ese problema. Entonces, por eso, al principio deben diligenciar un documento antes de pasar a la matriz DOFA, porque ese es el insumo de la matriz. El otro aspecto es que ustedes también deben de identificar antes de empezar la matriz cuáles son esas variables o esas variables externas e internas que participan allí en lo que ustedes van a hacer. Es decir,
cuáles son las controlables y las que no son controlables. Bien, en cuanto al tema de proyecto de vida, ¿ustedes tienen claro lo de proyecto de vida? ¿No habría que explicarlo en este momento o creen que debemos hablar sobre ese tema? No. Bueno, listo. Entonces, en cuanto al elemento de planeación estratégica, ¿tienen alguna pregunta? Planeación estratégica, que es uno de los temas que se trabajan en la evidencia 4. No, señor. Profe, pues yo tengo una pregunta. Dale. Habla con Jori. No. Dale, pues. Es que no me quedó claro de cuál es la pregunta que debemos eliminar, que debemos contestar. Listo, entonces ya la voy a presentar en este momento. Ahí están las 10 preguntas y la primera dice, ¿qué ideas reflejan la planeación estratégica personal? Indique mínimo 2 ideas. Esa no la deben contestar. Amor, estoy atrasado con la lectura y estoy atrasado con lo de todo esto, marico. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Mañana me toca leerme toda esta guía, todo. Quiero dejarla lista. Toca que leer. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Profe, buenas noches. Ahí en donde está usted en ese cuadro, dice matriz DOFA, en la evidencia 6, la pregunta número 5, es que yo no he podido entender cómo la relaciono dentro del cuadro. O sea, ya la pregunta para mí está muy clara. Entonces, bueno, no, yo creo que ya, profe, yo creo que ya la estoy analizando bien, ¿no? Esa era como la duda que yo tenía al inicio. Ok, listo. Pero esa ya hablamos de esa ahorita, Juan Carlos, y creo que Marco nos ayudaron a comprender, donde básicamente lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las variables externas e internas en los diferentes, básicamente es eso, cuáles son esas. Y en el cuadro mismo nos da esa información. Profe, la pregunta que yo le había hecho ¿Cuál era? de rellenar una por una, ¿Sí? Daniel, de rellenar Daniel. una por una, sería entonces ir rellenando una por una hasta el final y ya lo último pues ya sería las estrategias DO, FO, DA y FA y ya, rellenando todo el cuadro. Exactamente. Es que para que ustedes puedan plantear las estrategias, ustedes tienen que haber planteado primero qué sucede en cada una de las variables. Que recuerden que la matriz DOFA es un diagnóstico. Pensemos en que el diagnóstico lo vamos a dar entre debilidad, fortaleza, oportunidad y amenaza. Ahí está el diagnóstico, ahí está el paciente con los síntomas, ¿cierto? Yo voy a decir qué es lo que tiene el paciente. Y luego las estrategias es como si nosotros estuviéramos diciendo qué necesitamos o qué medicamentos le vamos a dar a ese paciente. ¿Qué vamos a utilizar allí o a qué le vamos a dar relevancia para que esas debilidades, fortaleza, oportunidades y amenazas, cuando se junten tanto las variables internas como externas, ¿qué podemos plantear allí para mejorar esa condición? Pero primero tengo que diligenciar las 4 variables. Después hago las estrategias. Listo. Profe, disculpe, una consulta sencillita, profe. Dale. Lo que pasa es que yo pues ya más o menos llevo esto un poco adelantado. Entonces a mí me salieron 6 objetivos, por decirlo de algún modo, ¿sí? ¿Trabajo mejor con los 3, digamos, como más principales, con los 3 más importantes para mí o...? Bien, ¿con quién ¿qué tengo el propone? gusto? Wilmar Leal. Wilmar, gracias, Wilmar. Wilmar, pues la idea es que lo que yo te estoy pidiendo para la evidencia son 3. Si tú quieres trabajar esas 3 para la evidencia, lo puedes hacer. Ahora, si a mí me correspondiera hacer este trabajo, yo ya identifiqué que son 6 objetivos, desde mi punto de vista, te lo digo, yo trabajaría los 6. Porque, como te estoy diciendo, no es una tarea para cumplir con una evidencia, sino para ir organizando mis ideas, para ir organizando lo que tiene que ver con mi futuro, que obviamente en el proyecto de vida yo estoy pensando en el futuro, pero no puedo soltar el presente. Y de hecho el pasado también es un elemento importante para yo configurar tanto mi presente como mi futuro. Entonces, yo lo haría con las 6 pensando en que sea un ejercicio que me sirva para mí y no solo por cumplir con la evidencia. Pero si tú solo pones 3, yo no te voy a decir, Wilmar, ¿qué pasó con las otras 3 que me dijiste en la sesión? No te voy a preguntar. Entonces, allí ya tú decides si vas a poner las 3 o las 6
como un ejercicio personal. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, buenas noches, con Jonathan Fandiño. Jonathan, gracias, muy amable. Respecto a la presentación, ¿hay algún de pronto problema que sea en otro, puede ser Prezi o tiene que ser en Word? No, no hay ningún problema. Lo que pasa es que entonces, si lo vas a hacer, por ejemplo, en Prezi, tienes que ponerme ahí el link y ojalá pues que tenga acceso. Es que el problema es cuando uno le da y de pronto no logra ingresar. Entonces, yo siempre les digo, pues es mejor que como que uno se cure en salud y lo ponga en un medio que sea fácil de ingresar. Pero si tú me pones el link, no hay problema. Igual yo voy y lo reviso. O sea, ustedes lo Ah, ok, profe, muchas gracias. que les quede más fácil. Solamente que verifiquen que cuando yo vaya a ingresar ahí a revisar, yo realmente pueda tener ingreso. Ok, profe, listo, muchas gracias. Profe, muy buenas noches. Habla con Brini Giraldo. Profe, Bien, dime. bien, señor. Profe, una preguntita, ingresé un poco tarde porque estoy llegando del trabajo. Profe, este material yo lo puedo realizar a mano alzada, o sea, en una hoja, hago el esquema, lo escaneo en PDF y lo envío. Sí, es decir, desde mi punto de vista conmigo no vas a tener problema en ese sentido. Para mí ideal que el único problema es que tal vez no te entienda la letra. Pero si tú lo haces claro, yo no tengo problema con eso. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, la idea es que finalicemos acá. Nuevamente, como les dije la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con ustedes, para mí pues es un gusto interactuar con ustedes. La verdad es que cada vez que lo hago, logro aprender muchas cosas. Creo que ustedes tienen claridad de muchos aspectos. Algunos han tenido la oportunidad también de realizar otros estudios, son profesionales en otras cosas y los que no, también tienen unas experiencias de vida que son muy importantes. Entonces, yo les agradezco mucho por este conocimiento que también comparten conmigo. Y nada, les deseo que tengan una excelente noche. Estoy pendiente entonces que vayan subiendo la evidencia y yo todos los días me meto a revisarla para irles respondiendo. Voy a mirar aquí, lo último que voy a hacer es mirar si de pronto hay alguna pregunta que hayan puesto aquí en el chat y que yo no pude ver porque estaba presentando. Bueno, aquí Mariet pregunta qué es escoger 3 objetivos de mi vida. Sí. Bueno, creo que estas preguntas ya las respondimos. Si hay alguna que no, por favor háganla en este momento antes de que cerremos sesión. Profe, una pregunta ahí, qué pena. Dale, por ¿Cuándo podrías, nosotros cuándo podemos saber que ya revisaste como las evidencias? Yo, a partir de mañana empiezo a revisar, Fori. Los que ya enviaron, yo creo que mañana mismo les contesto. Ah, ok, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, muchachos, entonces muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, que descansen. Gracias, profesor, profe. igualmente, feliz noche, hasta luego. Gracias, buena noche, que Hasta estén luego bien. a todos, bendiciones. Igual mañana también ya se encuentra el video en la plataforma, profe. El video sí, el video la idea es que mañana lo subo y también les envío, como les dije, el link para los que de pronto tienen facilidad para entrar por el celular, a YouTube, igual por ahí también lo voy a subir. Yo les envío mañana. Listo, gracias. Listo. Hasta luego. ¿Alguien sabe si tenemos alguna clase ahorita? Creo que ahorita no, hasta donde tengo entendido, no hay clase, porque precisamente a mí me dieron este espacio porque los otros instructores están los otros días. Ah, listo, gracias, profe. Bueno. Feliz noche, que descansen. Qué pena, ¿quién sabe para cuándo es este trabajo?
Bueno, feliz noche, muchas gracias.